Buenos días, Freddy. Qué gusto saludarlo a usted, a Karina y a toda su audiencia. Eh, Hace algunos minutos usted decía, ¿cómo es que a un migrante, y perdóneme que es solo una introducción de 30 No, segundos, tranquilo, estamos. va a saludar a un presidente? Bueno, digamos que ese es un asunto de cortesía, pero ¿cómo es que un presidente malvado ataca a un migrante en el territorio donde está medio como expatriado y lo insulta por estúpidos como tú, por ejemplo, dijo Correa, un migrante en España? Es que el Ecuador vive como vive. Imagínese. Así que Sí. me impactó ese tema y disculpe usted que lo No, no, introduje al inicio de no, esta entrevista. créame que pensé que había cometido un error al decir lo que me lo guardaba, pero el mismo ingeniero Carlos y amigos me han escrito, oye, qué buena pregunta, dice, sabes que nunca he entendido eso, ¿por qué siendo víctimas de los gobiernos ellos los alaban, No, tenemos que regresar a la época medieval, a la monarquía, a ver qué pasa con la gente, con el pueblo, ¿no? Migrante. Pero bueno, ese es un tema delicado y ya lo hablaremos otro Algún día. rato ojalá se Lo lo pueda hablaremos. Y hablar. ojalá que tenga la respuesta de algún amigo, de alguna persona que diga, Freddy, yo cambio por esto y por esto otro. Hay gente, hay migrantes que son beneficiados allá por el gobierno, que Sí, reciben sí, sí, recursos del pero Estado, pero ya digamos que, ese es claro, un tema para hablarlo. claro, para Y hablarlo. me encantaría algún momento, porque vale recordar que Marco Aurelio no habría perdido, o mejor dicho, habría perdido su condición de emperador si no iba a pelear en la frontera con Alemania, lo que es hoy Alemania. Lo dieron por muerto incluso, y regresó y además cayó a manos de su hijo Cómodo y terminó siendo nuevamente emperador. Pero ya hablaremos de ese tema de los migrantes, mi estimado Freddy, porque Ya, parecería a ya, ratos que como que por señor decreto gladiador. ese es un asunto complejo, delicado. El ciudadano que vive fuera vive angustiado, expatriado, separado de su familia. Por eso creo que es delicado el tema y hay que profundizarlo, Es ojalá. delicado. A ver, Freddy, A ver, ser puntual. Yo el día de ayer acudí a la fiscalía con el propósito de cumplir con un cuasi requisito. No es necesario, pero evidentemente el reconocimiento de firma, digo. ¿Y por qué no es necesario? Porque incluso le cuento que la fiscalía usa, desde el punto de vista de la tecnología, métodos y softwares y herramientas tecnológicas para proteger a los denunciantes. No de todo el mundo, no. Ah, por supuesto, tiene derecho la persona que ha sido aludida a decir qué dicen de mí. Eso está bien, eso es correcto, está dentro del debido proceso. Así que no era necesario que yo vaya, porque yo suscribí, rubriqué mi firma con un documento con el cual entregaba una documentación. Entonces, pues, solo una persona con apuros por las circunstancias se le puede ocurrir es que ahora tengo que combinar lo que vaya a reconocer su firma. Yo firmé, pues, no voy a ser yo presentándome personalmente, no voy a hacer un garabato, porque aún ese garabato podría ser detectado a través de una pericia grafológica de que soy yo mismo. Es como una fotografía la firma. No, no, uno puede hacer un garabato y dice, esto hizo tal persona. Así que eh, me presenté y hice la diligencia y el tema sigue porque le quiero contar a usted y a la ciudadanía de que con fecha 12 de octubre se inició la investigación. No es que está ahí en la percha o en el cajón, no, 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 no. Y ya pues este momento yo me encuentro limitado, no solo porque la ley lo dispone, sino por una lógica elemental de yo no hacer conocer las diligencias que se han ordenado. Por supuesto que yo las conozco, sí. por supuesto que las tengo en mi poder, pues. Ahora, mucha gente puede suponer, a lo mejor ordenaron tal cosa, a lo mejor le pidieron la cédula. El tema puntual radica en algo. Yo escuché hace un momento un comentario de su invitado
Me encantaría algún día una tertulia para hablar de política, porque es un político y un analista político, el señor ingeniero Granda, si no me equivoco. Sí, Carlos. Me encantaría, porque yo rebasé ya el asunto de que las encuestas acertadas, eso no existe. No existe. La encuesta es para el pasado, no es para el futuro, porque uno no dice, o sea, quién va a ganar o quién va a perder. Ese no es el punto. Es una fotografía también. Entonces, pero como hubo una especie de alusión, voy a tratar de, y por supuesto respetuosamente, porque quién más que yo para entender lo que es respetar la opinión ajena, eso es sagrado. Cuando hizo una alusión en el sentido, nos dijo, algo así como defraudó el señor Daniel Noboa en el segundo debate. Bueno, creo que lo lógico es yo no puedo hablar por nadie, a mí. En primera persona, Porque, en primera persona pero obvio. del singular. Pero obvio, entonces exactamente, pero tampoco es solo una forma de, No es un debate esto ya. esto es para introducir el tema en el asunto, dice, nos defraudó. Solo le pregunto, Freddy, ¿qué habría pasado si el presidente electo le decía, conozco o tengo esto, por ejemplo? Ah, no, pues la reacción habría sido terrible, el misógeno, atacando a la señora, etcétera, 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 etcétera. Ahí está precisamente la contradicción. Nos falló respecto de la gente entendió que su ponderación, su rigidez estructural como para no salirse de casillas, cosa que es un activo, fue lo principal. Entonces yo presenté este tema, fíjese usted que se involucra el tema político, porque ese es mi oficio, ¿no? Entonces yo fui y le dije a la señora fiscal, usted es la titular de la investigación penal, tenga la bondad de investigar esto. Y ocurre que el principal aliado de la investigación resulta ser el señor Correa. No sé si esto yo ya le comenté y creo que le demostré con un documento. El señor Correa escribe de inmediato un tuit y decía que la prensa nacional recoge basura y se refiere al ex gobernador de Loja, pone mi nombre, no puso ningún adjetivo, porque es que no tiene. Que no tiene adjetivos, ¿para qué le va a poner? No siempre, pues ha usado adjetivos refiriéndose a mí. Una vez me honró diciendo que precisamente en Cariamanga, que yo soy el enemigo declarado de su gobierno. Me honra, me honra, me honra. Entonces, mire, dice, ahí está la empresa a la que se refiere la prensa basura y publica. Y pone un nombre quitando una letra, la E, ¿no? Porque Diceré es con E y él pone Diceré sin E. Y esa empresa es una empresa que está en el Reino Unido. Es evidente que ahí no está el nombre de la señora. La que está con E dice Diceré, eso sí es en Nueva Zelanda y ahí están sus movimientos bancarios a través de la banca de Andorra, que ya Andorra no es un paraíso fiscal, pero claro, cuando yo escucho Andorra, se me viene a la mente Odebrecht. Y se me viene a la mente Alexei Mosquera, ministro de Electricidad, que recibió un depósito de Odebrecht de $1 billón, que el señor Correa dijo, esos son acuerdos entre privados. Es que no habrá, como usted suele decir, estimado Freddy, mejor manjar que sus propios dichos, porque así sale. Entonces, entonces el señor Correa borró ese tuit, porque yo le salí al frente, solo aclarando, tampoco usé adjetivos contra él, porque he usado hasta en demasía ratos, respondiendo a las cosas que me han ocurrido, y entonces lo desapareció el tuit, lo borró, pero yo lo tengo capturado, yo lo tengo y lo presenté también en la fiscalía, y sigue su curso. Veo un poco rápido, sí. Veo un poco rápido el trámite. Así estoy viendo, por eso mismo me preocupé en invitarlo para ver si nos podía contar o adelantar algo, porque a mí me parece un tema exageradamente delicado y la gente va a ver seguramente que cuando las cosas tomen
curso y un cuerpo fuerte de la investigación. A mí me preocupa la gente que huye, que se va del país, incluso me apena. Nadie debería irse. Yo creo que todos deberíamos quedarnos aquí en este país que es maravilloso. Entonces, yo no sé pues en qué va a quedar, qué va a avanzar eso, cómo irá a desarrollar la señora fiscal general de la Nación esta investigación, que pues ciertamente usted lo ha dicho, no es posible, no es fácil adelantar información, adelantar información. Yo creo que ahora usted nos hace notar eso y pienso que por ahí nomás deberíamos quedar y yo más bien preguntarle si usted me lo permite también para que pueda responder su acercamiento con el electo presidente del Ecuador, porque esta denuncia también que es fuerte, por ejemplo, es cuando dicen la gente, los jóvenes, no hay un joven que se hubiese atrevido a hacer una denuncia de este nivel, de esta categoría, que ciertamente, imagínense, nosotros nos imaginamos que ellos hubiesen ganado, fiscal general afuera, todo el mundo afuera, y usted también seguramente hubiese huido o no, posiblemente. Yo no le voy a contestar que hubiese hecho, pero lo que sí estoy convencido es que esa misma noche habría tenido una muy buena dedicatoria, seguramente la señora, a lo mejor ella con razones reactivas de momento, no con razones de fondo. Habría dicho, bueno, ahora sí te quiero ver. Sí, seguramente de Bélgica habría dicho, bueno, al fin. Y claro, por suerte yo recibí amenazas judiciales. No fui sentenciado a muerte. Parece dramático lo que le estoy diciendo, pero la temporalidad hace que incluso incomode a gente del entorno, que se preocupe, es obvio, pero yo creo que hice lo correcto, mi estimado Freddy. ¿Y sabe por qué creo que incluso, y yo no voy a hablar de acercamientos porque yo ni me voy ni me acerco, ni estoy donde no me llamen, ni tengo características de arribista, porque ese no es mi plan ni nunca ha sido. Yo he tenido relación desde 1979 y he conocido a todos los presidentes de la República, a todos, sin excepción, desde muy joven. Entonces, he ido entendiendo este asunto. Lo que sí me llamó la atención es que la señora González, hasta antes de esta denuncia tenía una actitud y se provocó un antes y un después. Lo pongo ahí para análisis. No lo voy a hacer como un tema propio. Ella, luego de que hicieron toda una trama y drama, como para decir que ella ha ganado en el debate, y la señora Pavón festejaba, ganó en el debate, Luis, y eres lo máximo. Era una cosa impresionante. Sí. El otro muy sereno. Entonces, luego de que ella se entera, y ve los documentos seguramente porque dispuso que un señor doctor de apellido Donoso, seguramente hasta lo conozco, fue y recabó información y cambió totalmente la actitud. Y la actitud fue, se acabó el debate, lo desafiaba, a ver que donde quiera y a la hora que quieras y como quieras. ¿Te recuerda cómo era ese asunto desde la escuela? Donde quieras, a la salida nos vemos, ¿no? Cambió el asunto y comenzó a hablar de mí. Entonces fue a la reunión con este sujeto Malatraza del alcalde de Quito. Malatraza digo por su actitud. Piensa que la gente son unos tontos y creo que le va a ir muy mal, ¿no? Fue y había convocado a mucha gente. Ahí estaba un compadre mío, que era policía, y bueno, pues dijo, me la va a pagar. Y la gente decía, pero a ver, pero primero díganos qué va a hacer, pues no. Y así, fue a Manabí, exactamente. Yo tengo parientes, amigos, muchos amigos en Puerto Viejo, en Manta. Y entonces dice, oye, hermano, te amenazó la señora fulana de tal en el programa del ex prefecto Andrade y te dijo en Radio Capital, ya vas a ver, que no sé qué. Está bien, entonces se enfrascó en ese tema y ahora hay tiempo suficiente.
como para que ella conteste a los requerimientos de la investigación primero. Se me ocurre que las herramientas contemporáneas que nos permiten convenios internacionales de los cuales somos suscriptores, como por ejemplo asistencia penal internacional, yo le pido, y vea usted que por esa vía se han hecho varias asistencias y de pronto de Odebrecht vino una noticia desde Estados Unidos de que se habían repartido 33 millones. Sí, vino luego, porque usted recuerda cuando yo le hablaba del tema de Odebrecht San Francisco, pero con un lujo de detalles y con punto y coma. Y con punto y coma. Entonces, muy eso anterior es lo que a viene. Fernando incluso. ¿Cómo? Muy anterior, digamos, a lo que hacía público Fernando, es verdad. Claro, total. Es verdad. Y yo con Fernando me amisté mucho. Es verdad. Porque con Fernando teníamos una contradicción. Él era asesor del diputado Diego Salgado en el año 1994. Diego Delgado Jara, un gran legislador, un hombre de un talento espectacular, un socialista respetabilísimo. Era el Sor Fernando, y claro, después él estaba en Polo Democrático. A él es el que le pegaron una paliza, ¿no? Le atribuían a los socialcristianos. Y Febres Cordero dijo, yo no podía soportar las agresiones, y cuando hay que darles, pero en este caso no le di porque no estaría vivo. La gente no sé si recuerda eso, o se olvidaron. Hagan el favor de hacer memoria. De revisar la historia. La historia Cordero nuestra. Dijo en una entrevista con el señor Carlos Vera en 1996, previo a la campaña del señor Nebot, que fue el punto donde fue a poner el techo definitivo de esa tienda, ¿no? Dijo, pero usted ordenó que lo peguen al señor Diego Delgado. Fue dentro del juicio político al ministro de gobierno, al señor Luis Robles Plaza. Dijo, vea, señor Vera, si yo lo habría mandado a que le den palo, no estaría vivo. Ahí están, pues revisen una cosa brutal. Bueno, avancemos. Entonces, sí, yo mismo lo interrumpí ahí, que usted hizo esa denuncia y es cierto. Pero yo le proponía más bien superar ese tema, porque si ya está en la fiscalía, ya pues tendrá que seguir todo el camino que hay que seguir. Por ejemplo, el tema de migración, ¿no? Que es tan delicado. Es fácil en el ver el rastrearla a una persona, por dónde salió, cuándo salió, con quién salió y a qué salió, incluso. Usted que es abogado, claro, pero no pierda el deseo y la necesidad, y necesidad para todos, de algún rato ponerse a ser fiscal, porque mire usted, ya casi como que me da una luz. Sí, pues, primero que para abrir tiene que ir, pues, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se movió? Dijo la señora Luisa, dijo una cosa bien interesante cuando hablaba de mí. Dice, y por ahí hicieron un sketch de TikTok. Dijo, sí, estoy glosada porque por el uso del avión a paraísos fiscales. Y yo no sé qué quiso decir, pero lo dijo. ¿Qué quiso decir? Porque esa es la verdad. Hay una denuncia en la fiscalía respecto del uso del avión sin pasajeros. Entonces, ya usando su perspicacia, ¿no? Yo quiero decir, bueno, el avión pesa tantos kilogramos, lleno de pasajeros a un promedio de 90 kilos, pesa tanto. Con tanto de combustible, pesa tanto. Igual tantos kilos. ¿Y cómo es que el avión volaba con una tripulación sin pasajeros y tenía un peso adicional? Solo que le pusieron un tanque de gasolina adicional, pues. No sé. Es que usted me mete en esto, Freddy. No es una lo que pasa es que me estaba acordando. Es el que me mete en este asunto. Me estaba acordando de dos películas, Manifiesto y Sospechoso. En Manifiesto también vuelan los aviones sin pasajeros, sin capitán, sin tripulación en Manifiesto. Pero bueno, y en Sospechoso uno cree que es el culpable y al final las matemáticas del profesor inteligente hace que nadie lo pueda encontrar al
al cadáver, en consecuencia no hay acusados. Usted me preguntó algo y le voy a contestar, Freddy. Y yo quiero pasar a otro tema rápido, pero dígalo. Sí, le quiero contestar el otro tema que me preguntó. Sí. Yo no me acerco. Yo he estado en reiteradas contiendas. Pues era haberle preguntado si se ha alejado, pero no puede ser, porque más bien usted siempre ha estado con ellos. Ya, le cuento una cosa, que en la conversación anterior que usted mantenía con el ingeniero Granda, hablaron él y usted de que, y usted lo dijo, y es medio profético lo que dijo Álvaro. A ver, y lo que ocurre es que ahí le ganó a Correa, y la gente está en contra de Álvaro, algo así salió el resultado de este puntual diálogo. No, pues, es que tanto le creyó la gente que Álvaro Noboa ganó la primera vuelta a Correa, y Correa estaba desquiciado, casi al extremo de ponerle una camisa de fuerza imaginaria, estoy hablando en términos políticos, que no pensó. En sentido figurado, dijo don Ramón. El figurado, entonces sí. Ahí vino lo que vino, y usted es testigo. Yo recuerdo que recibí una llamada de alguna parte de nuestra tierra, recuerdo exactamente y hasta el personaje, pero no viene al caso. Dijo, vea, mi hijo está estudiando medicina en Cuba y seguramente ahora si gana el señor Noboa lo van a votar. Era toda una avalancha, donde vino un tipo, y claro, el sector privado, algunas gentes del sector privado fueron los principales promotores de la campaña de Correa. ¿Y sabe qué? Los diputados electos, ¿no?, de varios partidos, encabezados por uno en particular, decía, y les pasaba la voz, a mí no me llamaban. No, a mí no me llamaban. A mí lo que me llamó la señora Silca Sánchez es para decirme que si yo quiero ser presidente del Congreso. Y yo le dije, yo podría querer, pero ese no es el punto. La presidenta del Congreso debería ser la diputada más votada en el Guayes, que le ganó a Félix Cordero, la señora Anabela Asín. Ella debería ser. Y por último tú. Y te voy a decir por qué. Porque el correísmo va a ser un operativo para terminar con el Congreso. A mí no se me van a acercar, pero con la doctora de presidenta ni lo van a pensar, ¿no? Y tanto así que a mí no se me van a acercar, que a mí me llamaron, que hay un testigo en nuestra tierra, un periodista que lo ha hecho varias veces, donde el señor Correa dijo, búsquenlo a Freddy Bravo en el fin del mundo, que yo este rato me voy a hablar con él. Claro, él partía de la premisa que yo era un confrontador muy duro con el Partido Social Cristiano y que me podía sentir incómodo. Claro que podría ser así, pero la incomodidad de lo que significaba, como dijo Álvaro Noboa, que nos quieren llevar a Venezuela y a Cuba, para mí era un asunto ideológico de mayor contundencia, mi estimado Freddy. Claro, entonces, eso era una profecía de Alvarito, que se anticipaba los acontecimientos que luego vendrían y con más fuerza, ¿no? Y probablemente mucha gente ahora reflexionaba y decía, pensar que Alvarito tenía razón cuando dijo eso. Nos quieren llevar a Venezuela, esa sonrisa falsa, y entonces nunca se equivocó en nada, Alvarito. No se equivocó en absolutamente nada. Y la gente lo reivindicó con su hijo, ¿no? Entiendo que eso jugó un papel preponderante, muy, muy importante, pero a la final era lo mío. Y usted siempre estuvo cerca ahí, entonces yo por eso le decía, es que alguien me pedía algo, y por eso quiero llegar ahí. Me pedía que le pida, que esté cerca, que no abandone, porque de mi parte yo estoy ya con alguna información de algunos preparativos en la administración pública que van a hacer que el presidente sufra un remesón acá en Loja, se afecte su presidencia, y que eso pues hay que cuidar siempre porque el periodo de gobierno es muy corto, es año y medio, el tiempo vuela, y entonces a este hombre, si lo quieren tener 5 o 4 años más para que continúe el proceso de su gobierno, hay que cuidar todas las esquinas. Fíjese usted, y que no estamos hablando en blanco, porque si un amigo experto en estos temas, yo todo lo que le digo son cosas que me dicen los amigos, yo no sé nada,
nada sé, a veces ya parezco Sócrates porque solo sé que nada sé. Pero me dicen los amigos, dice, ¿no te das cuenta que quien lo hace ganar a Daniel son las provincias pequeñas? No es verdad que las grandes ponen presidentes. No ponen presidentes, gana que Guayas, que Manabí, que Los Ríos ponen presidentes, ganan allá posiblemente y no ganan la presidencia. Y ganan porque las pequeñas se vuelven como un enjambre hacia esa candidatura y suman y suman y suman y empiezan y le dan el triunfo. Entonces son datos estadísticos, si usted quiere, interesantes, ¿no? Son algoritmos de la política que no hay cómo descuidarlos. Qué importante observación esa. Freddy, primero, sobre esa reflexión que usted hace, con una sospecha pecaminosa, le garantizo, sin que nadie me lo pida, como nadie me lo pidió en el tema de la señora Luisa González. Llegó a mi información, por supuesto, llamé a unos expertos muy calificados y de contactos muy importantes con más de una embajada en nuestro país para verificar. Nadie me lo pidió, pero si es que podría estarse fraguando algo así, considéreme un gladiador. No, yo sé. Considéreme un gladiador, porque no le temo, a Correa no le temía en su momento, de Sansón, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es lo que ocurrió en el inicio del gobierno del presidente Lazo. Usted hizo conocer la lista, ¿recuerda? Porque se filtró y llegó a sus manos. Así fue. Claro que en principio fue un asunto muy importante. Lo que ocurrió es que de eso se beneficiaron otros. Por ahí algún cachafaz debe haber aplaudido de que eso hacía, porque los quemó y entonces pasó a ser un traspaso de sus funcionarios, sus propios, a la función pública. Esa obscenidad fue terrible y le causó un gran daño al gobierno del presidente Lazo. Usted a mí nunca me va a escuchar hablar ni una coma que tenga algo que pueda significar que yo rechazo o estoy alejado de una eterna gratitud que le tengo, que me dio la oportunidad de servir a mi tierra con decencia y con absoluta pulcritud, porque nadie tiene que decir nada respecto de ese tiempo. Yeah. Entonces, mire, y ahora me convierto en un gladiador. O sea, Máximo Meridio, comandante de las legiones del norte, que reconoce a su único emperador, Marco Aurelio. Entonces, así va a ser. Ahora sí, pero Máximo marchó. Perdóneme el término, claro. Tenían que desaparecerlo porque el heredero era otro que estaba fabricado, que era Cómodo. No, estoy hablando del gladiador. El gladiador, pues, Máximo Meridio. Y yo le voy a decir, el gladiador que escogió Cómodo para hacer la parodia en el Coliseo, ese gladiador le dieron una espada de madera y no se dio cuenta. Aún así ganó. ¿Ah? Pero aún así ganó. El malo no ganó, pues ¿por qué murió? Pues y Cómodo ganó, pues y fue al Senado a matar a los senadores. Pero, el malo nunca es inteligente. El malo nunca es inteligente, pero le voy a recomendar que vuelva a ver, si no ha leído, vuelva a ver la serie. Es una serie, no es una película, es una serie, el Imperio Romano. Y entonces ahí vamos a entender un poco mejor la historia, pero a lo mejor usted y yo estamos equivocados, por eso la vamos a volver a ver y es muy linda. Y ese el actor que representó a Máximo Décimo Meridio es un panzón gordo, viejo, ahí ahora en la vida real, cosa que nadie lo reconoce, pero así es, ¿no? Así es, se ha descuidado un poco. Bueno, John Travolta también se engordó, Freddy. Se ha descuidado un poco este actor, pero bueno,
El hecho es que uno no lo puede reconocer. ¿Sabe por qué pedían que le pida a usted? Es porque hay exasambleístas sediciosos y que andan merodeando, creen que esto es una carroña, que hay que asaltarla, que hay que aprovecharla, y es ahí donde se necesitan gente formada que ponga orden en esto acá en Loja. No puede ser esto un territorio para asaltarlo, para invadirlo, para conquistarlo, no. A ver, Freddy, yo respeto su tiempo. Eso a mí no me corresponde. Eso no me corresponde. Lo único que le digo es, si yo llegaría a saber de un acto de corrupción, si a la fiscal voy a hacerle saber de un acto de posible corrupción de una candidata presidencial y además de una banda, a lo mejor ella no es capitana de la banda, capitán es otro, mejor dicho, pero ¿cómo no voy a hacer lo mismo si por desgracia alguien comete un desliz? Pero es que esa es nuestra obligación, pues. Y yo lo que sí creo es que algunas personas se equivocan si piensan que Daniel Noboa, presidente electo, no tiene los arrestos y las agallas para poner en el sitio a quien sea, en función de hacer respetar lo que es el Estado, lo que es el gobierno y lo que significa este gobierno, que quiero decir que no se equivoquen, no es de transición. Veo por ahí algunos analistas que dicen, el gobierno de un momentito. Los gobiernos de transición son aquellos que resultan después de una sonada o después de un golpe. Este es un gobierno democrático elegido para un periodo determinado. Nunca ha habido un periodo así tan corto que tenga el patrocinio de la voluntad popular. Yo creo que hay que ubicarnos de forma patriótica y sensata. Eso es fundamental. Porque no solo pueden haber los unos, hay los otros. Porque claro, aquí desde un tiempo a esta parte, porque esto sí fue importado, no fue una actitud de la política lojana, de coger a los contratistas y adherirlos, algo así como un escudo, pero un escudo que rinde. Y después quiebran casi todos. Vaya a ver los problemas que tienen a esa gente que la adhirieron, que la reclutaron. Y esa práctica puede ser que estén buscando contaminar a gente que es nueva, y por nuevos no es que hay que disculparlos, porque por nuevos deben entender que tienen la misma responsabilidad que los no nuevos y los nuevones. Entonces, yo creo que ese es un tema delicado, Freddy. Y yo aspiro de que el tema quede en el rumor, pero si no es así, Freddy, le garantizo que yo llevaré a la autoridad correspondiente y, por supuesto, me encargaré de que llegue a las manos de la gente del equipo, del buró o como se llame, para que tome cartas en el asunto. Y solo una cosita, así como Manaví le dio una fuerza muy importante a la señora González, una provincia grande, Pichincha, le descontó esa votación. Y el empate en Guayas fue determinante, pero claro, la reacción de Loja épica en este proceso, porque no es tan épica cuando yo no sé cómo la Revolución Ciudadana saque el primer puesto en Loja. Y estoy hablando del resultado, no estoy hablando en términos personales que no me interesa. No, la provincia de la Suay, la provincia de Cañar, es una provincia pequeña, la provincia de Tungurahua, Chimborazo. Entonces, aquí hubo una reacción que no es solo las provincias pequeñas, porque si no, no nos alcanzaba. Nos alcanzó por Pichincha, yo que de repente por culpa de algún cachafaz, solo decir pichinchano, se pasaron. ¿Por qué? Porque Pichincha Correa hizo y Quito en particular, hizo que su herramienta, su tonto útil de ISA venga a destruirla y a dejar a la gente, y reaccionaron. A mí me encantó eso. Porque esa tiene una característica parecida al primer grito de la independencia, mi estimado Fred, que ni matando a los próceres terminó la luz de estar encendida en la platea más alta de la patria. Ya, pues, mucho, como decía. Ya. Gracias, licenciado, gracias.